Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Hoy en Hablando de Inmigración comenzamos con el testimonio de Robert Nixon Palacios, un cliente que ganó su caso de cancelación de la deportación. Yo, el abogado Rodney Newman, les hablo de noticias recientes en inmigración y además cambios en las políticas de asilo de Estados Unidos. Y el abogado Raymond Fasano nos presenta un caso reciente que defendió en la Corte de Inmigración, donde peleó vigorosamente por nuestro cliente. Comenzamos. Un gran saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y bueno, vengo diciendo esto ya varias semanas, meses y más de un año desde que regresó el presidente actual, pero estamos pasando por tiempos muy difíciles. Hay mucha gente detenida. Si usted tiene a alguien detenido o detenida, comuníquese lo antes posible con nosotros en Newman, Madej, Fasano, ya sea llamando al 877-796-8626, o si prefieren, comenzamos ahora mismo los códigos QR. Estamos sacando a mucha gente de la detención de ICE. No es fácil, pero no es imposible tampoco. Estamos haciendo muchos casos de fianza y también habeas corpus. No olviden, el habeas corpus es cuando un juez federal interviene, porque nosotros vamos al juez federal para que el juez federal ordene que liberen a la persona detenida. Y no olviden también que la firma Newman, Madej, Fasano estamos estratégicamente localizados en el área triestatal. Tenemos 3 oficinas en New York. Estamos en Patchogue, Long Island, para la gente de Long Island. También estamos en Queens, New York, la oficina más grande. En Astoria, en 3427 de Steinway Street. También en Manhattan, estamos downtown Manhattan, muy estratégicamente localizados también. En 299 de Broadway. Y también en New Jersey, para la gente de New Jersey. Estamos en la 4808 de Bergen Line Avenue, pisos 3 y 4, en Union City, New Jersey. Pero estemos donde estemos nosotros, esté donde esté usted, el teléfono una vez más es uno solo. Es 877-796-8626, o si prefieren también los códigos QR para hacer una cita con nosotros. Y también siempre es muy importante que hagan sus excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. Ese es el email. También en redes sociales, por supuesto. En Facebook es Abogado Newman. En Instagram es @Abogado Newman. En TikTok es Abogado Newman. Y también estamos en YouTube. El canal está creciendo. Suscríbase ya, por favor. Compártalo con sus amigos, con sus familiares. Se llama Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, su servidor. Y también tenemos un podcast que sale en el canal de YouTube que se llama también Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, su servidor. Pero vamos directamente al grano. Tenemos a continuación el testimonio nuevo, flamante, de Robert Nixon Palacios, un cliente que ganó su caso de cancelación de la deportación recientemente. No olviden, también conocen estos casos como los casos de los 10 años. No se llaman así, se llaman cancelación de la deportación. En inglés, cancellation of removal. Son los casos que más hemos hecho en mi firma, Newman, Madej, Fasano. Hemos hecho miles de esos casos y seguimos haciéndolos. Sin más, el testimonio de un cliente que tuvo éxito con ese caso. Y cuando tenemos éxito con la cancelación de la deportación, eso significa green card permanente para el cliente. Sin más, Robert Nixon Palacios. Aquí estamos con un cliente más de la firma Newman, Madej, Fasano, de la cual soy socio, que ganó su caso de cancelación de la deportación con nuestra firma. Se trata de Robert Nixon Palacios Rodríguez. ¿Cómo está, Robert? Muy súper que contento, abogado. Gracias, gracias. Le felicito que ya ganamos su caso y ya tiene la green card, la residencia. ¿Cuándo viaja? Viajo exactamente el 7 de julio. Ok. ¿Por qué no antes? No antes porque nos estamos preparando con la señora. Va mi hija también. Vamos a dar un recorrido por Ecuador, sobre todo por visitar la familia que queda, ya porque ya mis padres fallecieron hace muchos años. Primera vez en 32 años, ¿no? Que primera vez en 32 años, sí. Increíble, wow.
O sea, Ajá. usted vino a este país en 1994, Robert. En 1994, exactamente. Sí, Ya. llegué en octubre del 94 aquí. Wow. Ujú. Vino por la frontera, Por la frontera, sí. ya. Y nunca ha salido. No, no he salido del país, nunca. Ujú. Wow, en Lo tantos años. máximo que he podido viajar 32 son a años, los ya. estados de aquí, como a los estados de aquí, de este país Ya. nomás, pero no he podido viajar para mi país. Ujú. Ujú. Y díganos de qué parte del Ecuador es, Soy Robert, por favor. de Macará, frontera con Perú, provincia de Loja. Macará es la última ciudad en el Ecuador antes de Perú, Sí, ¿no? para el sur, sí, antes de Perú, Ya. sí. Es Eso una fue ciudad fronteriza. una ciudad fronteriza, sí. Ok. Ujú. Allá tengo parte Wow. de la familia todavía, mis hermanos, mis papás Sus hermanos. fallecieron ya hace Oh, 2 años, qué pena. fallecieron mis papás, mi mamá hace 5 años, entonces ya Oh, no wow. tuve la oportunidad de verles. Eso Eso es muy triste. es Sí, sí, triste, sí. sí, no he Wow. Es parte de eso, la tragedia humana que yo siempre digo que no pudo verlos antes de que fallezcan ellos. Eso es muy triste. ujú. Bueno, Pero bueno, hay muchos que ya. pasamos por esas situaciones, no, no solamente Exactamente, la yo, y tragedia humana. Exactamente. venimos a este Ya, país, ya. pero lamentablemente los que no podemos ir, tenemos que pasar por esas situaciones. O sea, hay hermanos y hermanas que nunca salieron de Macará, suyos. Sí, ellos nunca han salido, están allá. Wow. Ok. Algunos han venido con visa acá, con residencia Ya, también. Tengo un hermano que es ciudadano, estuvo aquí, se regresó también, está allá, ya. pero Bueno, Robert, muchísimas gracias. Yo sé que esto tomó muchos años ujú, y créame, usted, Robert, y toda la gente que nos ve, ujú, yo nunca quiero que un caso mío tome años, al ujú, contrario, porque mientras más tiempo toma un caso, más me cuesta a mí. Si ujú, dependiera de mí, les diera la green card en 2 semanas, créame, pero por circunstancias que están más allá de su control y de mi control, el caso tomó más de 10 años, pero mire, eso hace que la victoria sea más dulce todavía. Entonces, sí. le felicito y a usted y su esposa también de que usted por fin, después de 32 años, va a poder viajar al Ecuador, a su país natal, a ver a su familia. Entonces, si tiene unas palabritas finales que vengan del corazón mismo, adelante, Robert, y muchísimas Bueno, gracias. yo le recomiendo a la gente que tiene, como ustedes mismos lo han dicho, que tiene más de 10 años en este país, tiene hijos americanos y que haya cumplido con todas las leyes de este país, haya llenado sus impuestos, que esto es posible, que vengan de ustedes, los abogados Yuman y Madeo, y que sometan una petición y que lo hagan, que no tengan miedo, que es algo que realmente toma unos años, pero es mejor estar en el proceso a esperar algunos años a no estar haciendo nada. Muchísimas gracias, Robert. Le felicito una vez más. Un abrazo también para su esposa. Les felicito y buen Ujú. viaje. Gracias, gracias. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne 3 condiciones, la primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número 2, la persona tiene que tener hijos o esposo o esposa o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número 3, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan, y aparte de eso que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. Vele a mi madre y a los 22 años, gracias al abogado Yuman, le agradezco 1.000.000 de gracias. Primero Dios y el abogado Yuman, gracias. Entonces, muy importante que si usted piensa que usted califica para ese proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Newman, Madeo y Fasano, prestigiosa y acreditada firma de abogados de New York, especializada en procesos de inmigración, dedicada a la defensa de casos difíciles en las cortes para resolver su estatus migratorio en Estados Unidos. Newman, Madeo y Fasano atiende además casos criminales, cortes de familia, accidentes y divorcios. Newman, Madeo y Fasano ofrece la dedicación al detalle profesional y atención personalizada para representar su proceso en las cortes de inmigración.
El perdón provisional ha sido expandido. Ahora califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Yuman Madeo y Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Llame ya al 1877-796-8626. 1877-796-8626. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Amigos, amigas, en el primer segmento legal, bueno, en 29 años que tengo haciendo esto, 29 años de abogado de inmigración, nunca he visto tiempos así. Nunca he visto tiempos donde los jueces estén terminando un caso de asilo en la primera corte. Lo han hecho en muchas ocasiones, a tal punto que mucha gente ahora tiene miedo de ir a la corte. Tienen miedo también que los detengan en la corte. Mi consejo es que no hagan eso. Mi consejo es que contraten abogados y vayan a la corte. ¿Por qué? Porque si faltan a una sola corte es orden de deportación. Eso es seguro, eso es automático. Todos los jueces de inmigración, sobre todo ahora, cuando ven que la persona no está presente en corte, es una orden de deportación que se llama in absentia, es latín, que significa en ausencia, porque la persona cliente está ausente, no está presente en la corte. Entonces, preséntese a todas las audiencias de corte con abogados. Y también tenemos más malas noticias en asilo. No olviden que una persona que no vino por la frontera, sino una persona que vino con visa a este país, que vino legalmente a este país, pero decide poco tiempo después que va a pedir asilo, eso es lo que se llama un caso afirmativo de asilo. En cambio, los que cayeron en la frontera o se entregaron en la frontera, ellos son pasados directamente a la Corte de Inmigración. Este es un caso defensivo, porque la persona desde el principio está defendiéndose en la Corte de Inmigración. Ahora, lo que ha pasado recientemente es para acelerar todos estos casos de asilo, que es verdad que hay millones de casos de asilo en este país. Antes, en los casos afirmativos, había una entrevista primero en la oficina de asilo de UCIS, de inmigración. Ahí no son jueces, son oficiales de asilo. Y esos oficiales mayormente no aprueban casos, pero tampoco no pueden negar un caso. Y lo que hacen mayormente es refieren después de la entrevista de asilo el caso al juez en la Corte de Inmigración. Bueno, eso a un reglamento reciente están cancelando las citas en la oficina de asilo y pasando incluso a la gente que hace un caso afirmativo de asilo, o sea, una persona que vino legalmente a este país, le están pasando directamente a la Corte de Inmigración. Y en la Corte de Inmigración están haciendo lo que se llama pre-termit. Están cerrando, están terminando un caso de asilo en la primera corte, cuando históricamente los casos de asilo en este país han tomado años, 4, 5, 6, 7 años. Ahora están negando el caso de asilo en la primera corte los jueces. Entonces, los abogados tenemos que hacer, en muchos casos, lo único que podemos hacer, apelar. Porque todo esto es violación de la Constitución de Estados Unidos. Entonces tenemos que pelear y la pelea se hace mediante una apelación. Y no olviden que las apelaciones en la Corte de Inmigración van al Board of Immigration Appeals, que es la Corte de Apelaciones de Inmigración, y si perdemos ahí podemos seguir peleando en las Cortes Federales. Haga ya la consulta con nosotros si tiene un caso de Corte de Inmigración. Hemos hecho miles de casos de Corte de Inmigración. Seguimos haciéndolos, ya sea llamando al 877-796-8626 o si prefieren, los códigos QR. Hasta muy pronto. Si usted ha sido herido en un accidente, si sufrió un accidente, usted o un familiar suyo, un amigo suyo, llámenos lo antes posible al 877-796-8626. También pueden hacer la consulta con nosotros mediante el mensaje de texto o WhatsApp, apuntando los teléfonos a los códigos QR. Asegúrense de decir a nuestra gente que es un caso de accidente, porque le vamos a atender inmediatamente a usted. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman, regresa en un momento. En Yuman Madeo y Fasano mudamos nuestras oficinas de Queens al edificio Stanway Plaza, ubicado en el 3427 Stanway Street, segundo piso, Astoria, Queens, entre las avenidas 34 y 35.
Fácil acceso en los trenes M y R, parada Stanway. Agende nuestra dirección 3427 Stanway Street, segundo piso, Astoria, Queens, y haga ya su cita al 877-796-8626. Los abogados Yuman, Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el One South Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1877-796-8626. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Y amigos y amigas, en el segundo segmento legal, con tantas cosas malas que están pasando en la Corte de Inmigración, recientemente mi socio Ray Fasano fue a la Corte y es como que ya ha tenido demasiadas malas noticias, malas movidas, malos reglamentos del gobierno, y ya estaba harto mi socio Ray Fasano. Entonces dijo a la jueza en la Corte que el sistema actual es racista, que detuvieron a nuestro cliente, el hijo de 18 años de edad de una persona que estaba en el papá y el hijo en una estación de gasolina, poniendo gasolina en el auto para ir a trabajar. Gente trabajadora que paga impuestos y ahora detenido el hijo y por razones completamente arbitrarias y racistas. Sin más, mi socio, Ray Fasano. Hi everybody, I'm Ray Fasano from the law offices of Yuman, Madeo and Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la oficina legal de Yuman, Madeo y Fasano. I just got done with court. I had a case where a son who's about 19 years old was getting gas with his father at a gas station. Y acabo de venir de la Corte de Inmigración. Y fue un caso de un hijo de unos 19 años de edad que estaba en una estación de gasolina con su papá, poniendo gasolina en el carro para ir a trabajar, los dos. Both of these individuals are from Ecuador. Estos dos individuos son del Ecuador y ambos ingresaron a Estados Unidos legalmente con sus visas de turista y se quedaron aquí. Ahora, eso pasa a veces. Cuando yo leí el reporte del oficial de ICE que los detuvo, este reporte decía que esto fue un targeted arrest, o sea que los arrestaron porque los andaban buscando. Todos sabemos que eso es falso. It took 5 officers to ambush this father and son. They cooperated. Hicieron falta 5 oficiales de ICE para emboscar y rodear a estos dos, al padre e hijo. Ellos cooperaron plenamente con ellos, no se resistieron y les pusieron en corte de inmigración y yo estuve con ellos en la corte esta mañana. Y la jueza caprichosamente continúa teniendo detenido al hijo porque en primer lugar negó nuestra moción para una fianza, lo cual es ridículo e injusto porque este joven no ha cometido ningún delito. La jueza dijo además que su defensa de asilo es especulativa, es de especulación, lo cual tal vez es verdad, pero sea lo que sea, den a mi cliente la oportunidad que se le escuche. Pero cuando una persona está detenida por ICE, por inmigración, y lo tienen en Pensilvania, en Moshannon, uno tiene que poner en la balanza sus opciones. Ya negó la fianza a la jueza, eso significa que si va a pelear el caso, va a tener que pelear detenido todo el caso. Es mejor, en mi opinión profesional, no tener que pelear tal vez durante años el caso y pedir salida voluntaria para que así no tener orden de deportación, porque si decide pelear el caso mientras está detenido, igual va a perder porque la jueza ya dijo que el caso es especulativo. Entonces igual va a terminar con orden de deportación. Getting voluntary departure in this case makes more sense. Entonces lo único que tiene sentido es salida voluntaria. But the judge on a technicality said, I can't do the case today because written pleadings were not submitted, which is, again, outrageous. Pero la jueza dijo que ni siquiera podía hacer la audiencia para pedir salida voluntaria porque no habíamos hecho los alegatos por escrito, lo cual también es ridículo porque nunca se nos dijo a nosotros que esta jueza requiere que los alegatos se hagan por escrito. Podíamos haberlo hecho verbalmente y pedirle a la jueza que nos dé salida voluntaria para nuestro cliente y así mi cliente podría continuar con su vida. Él tiene que tener lo que se llaman realistic expectations, o sea, expectativas
expectativas realistas. The kid is 18 years old. He's not 19. I was wrong before when I said he was 19. He's 18. El joven tiene 18 años de edad. Yo me equivoqué hace unos minutos cuando dije que tenía 19. No, él tiene 18 años de edad. Y si él logra regresar al Ecuador antes de que él cumpla 18 años y medio, él no habrá acumulado ninguna presencia ilegal en Estados Unidos. Entonces no tendría deportación y no tendría presencia ilegal tampoco porque no tiene 18 años y medio. Tenía más sentido que él regrese al Ecuador y que en alguna fecha, alguna vez en el futuro, él encuentre una manera de regresar legalmente a Estados Unidos. Pero la jueza no quería hacer nada, no nos permitía hacer nada. Entonces la jueza nos empujó y yo tenía que empujar de vuelta. Y mi argumento verbal en la corte fue que este caso debería ser terminado, cerrado, porque fue comenzado por racismo, porque actualmente existe del gobierno de Estados Unidos una política de remigración que está basada en el nacionalismo blanco de Estados Unidos. El Departamento de Estado, o sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores de este país, ha establecido una oficina de remigración y estas políticas están basadas en el nacionalismo blanco en este país. Son políticas atroces. Este caso de Corte de Inmigración es atroz, bajo un caso de la Corte Suprema de Estados Unidos que se llama López Mendoza. I said, I'm going to submit a motion to terminate now. She wouldn't allow me to advocate. And I said, listen, for posterity, I must be heard. And for posterity, I am heard. Y yo le dije a la jueza que voy a someter una moción para terminar el caso. Y ella no me permitía hablar. Entonces yo le dije, escúcheme, señora jueza. Para la posteridad se me tiene que escuchar a mí. Y sometí mi moción para terminar el caso. Ahora, estos jueces no van a estar ahí para siempre. Así como con los nazis en la Segunda Guerra Mundial, si una persona no tenía un récord de lo que había hablado, no se preservaba ningún récord para la posteridad. Entonces yo estoy haciendo mi récord ahora porque, al igual que los nazis, estos jueces actuales no van a estar ahí para siempre. Ellos van a tener que irse cuando regresemos a tiempos normales en este país. Y para eso estamos los abogados, como yo, que hemos hecho argumentos con jueces y juezas que ahora están en la Corte Suprema de Estados Unidos. And you have advocates like me who make arguments before the justices of the Supreme Court. I argued 24 cases in front of Justice Sotomayor when she was on the Second Circuit. Yo argumenté 24 casos por delante de la jueza Sonia Sotomayor cuando ella era jueza de la Corte Federal del Segundo Circuito en Nueva York. Y cuando ella me vea ahí en la Corte Suprema, ella va a decir, oh no, Fasano, tú otra vez. Yo pensé que me deshice de ti allá en Nueva York. Solamente estoy bromeando, pero cuando uno tiene ese tipo de experiencia de haber argumentado 24 casos delante de una jueza que ahora está en la Corte Suprema de Estados Unidos y se me cita a mí en la biografía de esta jueza. Y eso es muy importante cuando tenemos un caso tal vez donde las cosas no resultan como usted quería y usted necesita un abogado con experiencia. La sabiduría y la valentía de representarle y defenderle a usted en las cortes de inmigración. Y si eso es lo que usted necesita y lo que usted requiere, estamos aquí para ayudarle siempre. Hasta muy pronto. Haga ya la consulta con nosotros, ya sea llamando al 877-796-8626 o si prefieren los códigos QR que están en la pantalla. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Mi nombre es Ray Fasano de la firma de abogados de Human, Madeo y Fasano. Si usted tiene un miedo de regresar a su país de origen, llámenos inmediatamente. Usted podría ser elegible para el asilo. Para que usted califique para el asilo, usted tiene que demostrar a inmigración que tiene una característica suya que usted no puede cambiar. Tiene además que demostrar que si usted regresa a su país de origen, esa característica que usted no puede cambiar es obvia. Usted no puede esconderla. Y finalmente, usted tiene que demostrar que sería perjudicado en su país de origen debido a esa característica que usted no puede cambiar. La gente que viene a Estados Unidos viene casi siempre acá buscando una mejor vida. Si usted es deportado a su país de origen, es casi imposible esconder el hecho de que usted vivió muchos años en Estados Unidos. Y eso causaría que usted sea visto como una persona que tiene dinero. Y usted podría ser la víctima
de una extorsión, un robo o un secuestro. Si usted ha vivido por más de un año en Estados Unidos, usted todavía puede aplicar para el asilo basado en circunstancias cambiadas. Y estas circunstancias cambiadas son una excepción a la regla de un año en el asilo. Y mientras más tiempo ha estado en Estados Unidos, más peligro corre usted en su país de origen. Si usted teme regresar a su país de origen, llámenos inmediatamente a los números que están en la pantalla y le informaremos si usted califica o no para el asilo. El perdón provisional ha sido expandido. Ahora califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Yuman Madeo y Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Llame ya al 1877-796-8626. 1877-796-8626. Yuman Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Yuman Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo vuela como siempre digo, pero como también siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración. Algún día los cambios vendrán, nada es para siempre, este presidente tampoco es para siempre, y algún día tendremos otra vez la normalidad en este país, en inmigración. Tendremos otra vez jueces que son justos y no son parciales al gobierno. Lo que está pasando actualmente es abusos de las leyes, violaciones de las leyes y de la Constitución de Estados Unidos. Pero para eso estamos los abogados, para proteger sus derechos, porque todos tienen el derecho de defenderse en las Cortes de Justicia de Estados Unidos bajo la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Nunca lo olviden. Entonces, si tiene un caso de alguien detenido o detenida o cualquier caso de inmigración, haga ya la consulta con nosotros. Es el momento de actuar con abogados y abogadas, ya no con personas que no tienen licencia de abogado, porque, por ejemplo, como dije en el programa de hoy, están pasando directamente a las personas de la oficina de asilo a la Corte de Inmigración. Ya prácticamente no hay entrevistas de asilo. Tiene que hacer la consulta lo antes posible, ya sea llamando al 877-796-8626, o si prefieren, no es muy tarde, los códigos QR. También sus excelentes preguntas, no olviden. En Facebook, Abogado Yuman. En Instagram, @Abogado Yuman. En TikTok, Abogado Yuman. En YouTube el canal se llama Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman, su servidor. Y también tenemos el podcast que se llama igual, Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman, su servidor. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Un abrazo para todos y no se den por vencidos nunca en inmigración, sobre todo no ahora. Hasta aquí, el abogado Rodney Yuman presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.